Explíquele, por favor, al público o televidente de Destape.tv de qué se trata, es una ciencia, de qué estamos hablando de este tema. Sí, primeramente agradecer esta invitación, asimismo saludar a todos los televidentes de este prestigioso espacio televisivo y para mí es un gran honor estar presente en este prestigioso programa. En sí, la Ciencia y Cultura Gnóstica es una institución que está en 22 países a nivel mundial, y acá en el Perú se está en estos momentos difundiendo lo que es la gnosis, ¿no? De esta manera, la gnosis es una institución donde se expresa todo lo que es el conocimiento universal, ¿no? En ciencia, arte, filosofía y religión, ¿no? Donde se abarca todo el conocimiento universal expresado en todo la faz de la tierra, desde el inicio de la vida. O sea, en sí gnosis es la vida misma sabiamente vivida, pero para eso tiene que estar sustentada en 4 pilares, que es la ciencia, o sea, la ciencia que conocemos, más la ciencia de Dios, el arte, o sea, el arte de vivir, ser un arquitecto de nuestra propia existencia como ser humano, la filosofía, que es la fuerza que nos da para enfrentar a las vicisitudes de la vida y tener esa fortaleza para seguir adelante, y lo que es la religión es la parte de volver a religarse con la parte espiritual que se viene perdiendo en estos últimos tiempos. De esa manera son 4 pilares fundamentales en que se basa la gnosis, o sea, es un conocimiento universal, pleno y completo. Pero en la gnosis, ¿qué podemos entender, por ejemplo, del inicio de la existencia hasta la vida misma o a la vida actual? ¿Qué es lo que puede concebir la gnosis y cómo se aplica este estudio a las vivencias del día de hoy? Exactamente, porque en sí las culturas que han habido milenarias, ¿no? La cultura china, la cultura hindú, la tibetana, la Grecia, todos ellos tenían este conocimiento. Claro que en ese entonces se llamaba diferente, con otro nombre, pero en sí son los mismos principios universales que el ser humano está para que los pueda aplicar. Lo que pasa es que los sistemas a través de la vida, por ejemplo, en el año 203 después de Cristo, el emperador Constantino modificó la estructura como debería ser una religión. Entonces solamente pudo poner 4 evangelios a lo que es la Biblia actual y parametró lo que es en sí la religión. Entonces incluso se quemó la biblioteca de Alejandría, donde estaba todo el conocimiento de la sabiduría universal, pero gracias a que los conocedores de esta sabiduría anterior ocultaron esta sabiduría, y fue encontrada recientemente en el año 50 por ahí. Existen 4 testamentos, como lo dice usted, pero normalmente ahora se estudian 2, el Antiguo y el Nuevo Testamento. No, perdón, lo que me decía era 4 evangelios. Sí, los 4 evangelios, y posteriormente salieron los otros evangelios, los apócrifos que lo llaman, y que está ahí contenida también esta sabiduría que nosotros conocemos. Pero como le digo, a través de las diferentes generaciones han venido trasladándose esta sabiduría, pero sigue ocultando porque han sido perseguidos. Por ejemplo, la Santa Inquisición persiguió a aquellos que querían imponer este conocimiento universal en el ser humano. Se mantiene un solo parámetro, se mantiene uno solo, porque usted dice que se mantiene hasta el día de hoy, pero si se mantiene hasta el día de hoy, jóvenes que quieren estudiar, por ejemplo, la gnosis el día de hoy, ya de una u otra manera se distorsiona, porque por ejemplo tenemos otras iglesias, porque ustedes tienen algún templo, una iglesia donde estudian, por ejemplo, como son masones y otras religiones que podemos mencionar, pero ya se distorsiona el día de hoy. Y hablan como por ejemplo que son una ciencia oculta, que de repente son diferentes a otras personas, porque tienen otro tipo de estudio, pero ante la mirada de Dios todos somos iguales.
Sí, correctamente. O sea, los principios universales son los mismos. Las formas religiosas son las que han ido cambiando a través del tiempo. Vemos ahorita que hay como 5.000 sectas evangélicas, por decir, ¿no? Entonces, las formas son las que se adecúan. Por ejemplo, hemos visto que bueno, muchas veces se utilizan para beneficios económicos, como es el diezmo, todo eso, ¿no? Exacto. Y el diezmo quiere decir Dios primero, pero ellos lo han dicho 10%, porque no sé de dónde han sacado No parecen calculadora. alcaldes ahora. Claro, entonces eso queremos nosotros ver, de que tiene que haber un equilibrio entre la ciencia, el arte, la filosofía y la mística o religión. Entonces, cuando se desliga la religión, por ejemplo, de la ciencia, viene lo que es la parte fanática, el fanatismo. Cuando la ciencia se desliga de la religión, también es una ciencia materialista pura, que va al otro extremo. Y lo que es el arte, es el arte, el arte que se edifica en la persona, ser arquitectos de nuestra vida. Por eso es que en estos momentos vemos, por ejemplo, los políticos no son arquitectos de su vida, sino arquitectos a veces de intereses. Vemos de que la educación ha sido manipulada para, por ejemplo, para que se parametre y se haga una estructura de una persona. Por ejemplo, nosotros sabemos que, y ustedes pueden ingresar a internet, en la época del presidente Ronald Reagan se implantó lo que es la educación para todo lo que es América Latina, llamada la estupidización de la educación en América Latina, dictada por la doctora Charles Thompson. Entonces, ¿para qué? Para que se parametre a la persona y se tenga un tipo de personas que solamente tengan una limitación y no tengan ese ánimo de una capacidad de investigar más de dónde uno viene, para qué viene y a dónde va. Y ese tipo de educación hasta el momento se está dando, ¿no? A nivel latinoamericano y no sabes a nivel mundial, ¿no? Claro, especialmente para los países en vías de desarrollo, especialmente América Latina, se está dando esa educación que es terriblemente nociva, porque lo parametra y cada uno tiene que tratar de luchar para poder salir de ese esquema que han dado de la educación. Por eso es que tenemos las generaciones actuales y anteriores que han ido degradándose. Estamos hablando como que el ser humano se ha convertido en una máquina de aprender, ¿no? No es que se ha convertido, lo han convertido. Lo han convertido exactamente por ese parámetro que dice. Cuando uno vea cuando explica la doctora Charlotte Thompson, dice: yo puedo volver estúpido a un niño en 4 horas. Imagínese si su sistema está eso acá. Por eso es que, por ejemplo, Finlandia es el país número 1 en educación, porque ahí es totalmente diferente, no se parametran, los niños se van a jugar, a saltar, se van con ropa de calle normal, no hay exámenes, no hay tareas para la casa. ¿Por qué? Pero el sistema que se ha implantado acá es para parametrar al ser humano, hacer un ente más que todo, más que todo como un robot, ¿no? Autómata. Eso es lo que tiene que ver también. Y eso, estamos en pleno siglo XXI, a más de la mitad del siglo, hemos pasado la primera década del siglo XXI, y hasta el momento esto se sigue dando, ¿no? Este tipo de educación, sobre todo en América Latina. Claro, es lamentable, por ejemplo, ver que han querido aumentar 3 horas más, creo, la educación. Ya las aumentaron. Pero es una barbaridad, es lo peor que pueden hacerle al niño. ¿Por qué? Porque los conocimientos que le van a meter acá de materias abstractas, eso lo único que le va a saturar y va a ser un renegado muchas veces social. Por eso es que vemos una población, una generación que está totalmente casi perdiéndose. ¿Por qué? Eso se dio de la generación X, ¿verdad? Claro, sí. Ya la degradación del ser humano, y desde eso también se pega que el parametrar al ser humano, en este caso en la educación, es lo que tenemos, por ejemplo, y se refleja en la deserción, en el pandillaje, en el vandalismo, en la delincuencia. Pero pandillaje también arriba. De hecho. Por eso, ingeniero, ¿hay tanta deserción escolar, cree usted? Claro. ¿Por eso hay tanta deserción escolar? Tanta deserción escolar, tanta deserción en el Congreso.
Porque abarca no solamente esta generación, viene esta generación de hace más de 30, 35 años atrás que se implantó este sistema. Entonces vemos ahorita que a la presión que se ha dado es que recientemente están induciendo a que ya no se dé tareas, por ejemplo, escolares, que le amarga la vida al padre, le amarga la vida al muchacho y todo justamente eso. La Organización Mundial de la Salud ha pretendido, no imponer, sino ha pretendido que ya no se deje tareas para los alumnos, para la casa, porque se supone que el niño va a la casa a descansar y no a seguir consumiendo más conocimiento. Perdón que le interrumpa, en un artículo que leía decía de que incluso provoca la disuasión familiar, o sea, la separación de la familia, porque el niño no quiere hacer la tarea, la madre lo grita, el padre lo grita, o sea, hay conflictos familiares, todo eso. Hay conflictos, ¿por qué? Porque este sistema, por ejemplo, de que se ha implantado de que cada vez el niño hasta de 2 años creo ingresa al colegio, eso también es nocivo, totalmente nocivo. Por ejemplo, ahí en Finlandia se ingresa a los 6 años al primer periodo de estudio, al primer año, ¿no? No hay notas hasta los 12 años. ¿Por qué? Porque el aspecto psicológico del ser humano es que tienes que cuidarlo hasta los 12 años, porque si a los 7, 8 años le dices que ha sacado un 20, se exaspera, se cree el superior de todos, y el que saca 8 o 10 ya se le empeoró la mente, dijo que no sirve mucho para nada. Entonces, ese daño es terrible que se estaba haciendo a la juventud. Entonces, de esa manera, como le digo, estos aspectos que tiene que ver en la ciencia y cultura gnóstica, hay un libro que se llama Educación Fundamental, que si esa educación fundamental se aplicara, le juro que sería otra sociedad. Entonces tratamos de entender de que la gnosis trata de revertir un poco eso. Revertir totalmente, porque tiene un texto un libro que se llama Educación Fundamental también, donde muchos profesores han hecho su tesis de maestría con ese libro. ¿Por qué? Porque ahí van parámetros especialmente para poder edificar al niño. ¿Por qué? Educación viene de educar. Lo que están haciendo dentro es meter conocimientos abstractos, decir que Alfonso Ugarte se aventó al mar, todo eso, esas cosas son historias a veces que se pueden complementar en un momento, pero estar en todas esas cosas abstractas, en todas esas cosas historias, y año tras año enseñan lo mismo, y no le enseñan la educación fundamental que debe saber cómo enseñarle cómo pensar, ¿no? Enseñarle qué pensar le están haciendo ahorita, pero debe enseñarle cómo pensar, cómo hacer su raciocinio, cómo hacer su análisis y su propia vocación, lo que está pasando en Finlandia, que es el ejemplo para el mundo. ¿Han tratado de repente de ingresar al sistema de educación a través de conferencias magistrales en las instituciones educativas? Claro, si nosotros tenemos, por ejemplo, todo lo que son crecimiento personal, todo lo que son guardianes de la vida, que tiene que ver todo lo que es con el cuidado de la vida y el medio ambiente en todas sus expresiones, pero recién ojalá que se puedan canalizar acá, porque como les digo, estos programas están implantados desde el exterior para que se pueda diseñar así, a través de esa imposición, para que los niños crezcan parametrados y no tengan ese espacio abierto de su mente y puedan explayarse, porque no les conviene, debido a que una sociedad instruida, una sociedad que tiene una capacidad de raciocinio superior, no le convendrían a las potencias que lamentablemente dominan a los países en vías de desarrollo. Entonces, por eso se implanta este tipo de educación, y eso es lo que estamos viendo en este momento. Lamentablemente el creador, digamos, entre comillas, fue un presidente norteamericano que, digamos, es el que manda, entre comillas, ¿no? en Latinoamérica, ¿no? Sí, pero detrás de él hay los poderes que son los que gobiernan el mundo, ¿no? Que son los poderes más grandes, que le diseñan a través de sus asesores para qué es lo que tiene que implantar, políticas a nivel global, a nivel de Latinoamérica, y eso es lo que va en contra de lo que es un crecimiento adecuado como ser humano. Por eso es que en Ciencia y Cultura Gnóstica lo que queremos es que rescatar tal vez esas cosas que el ser humano busca cada día, para saber quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, cuál es mi función en esta vida, cuál es la misión que tengo como ser humano. En días anteriores
su organización ha dictado una cátedra en la Cámara de Comercio. Sí, casualmente titulado El matrimonio perfecto, y también para sacar a venta lo que es el libro del matrimonio perfecto. ¿Quién dictó esas cátedras magistrales sobre el matrimonio perfecto? Sí, lo dio un instructor de ciencia y cultura gnóstica, un instructor nacional, el instructor Cristian Guevara, que viene desde Arequipa para instruir acá todas estas conferencias, y que bueno, son muchos los instructores a nivel nacional y a nivel internacional que siempre dan vuelta por todos los lugares. Ojo, esta conferencia ha sido a nivel nacional, en todos los departamentos, en todas las ciudades del Perú se ha dictado simultáneamente. ¿Existe el matrimonio perfecto para ustedes? No existe. No existe el matrimonio perfecto. No existe, por eso es que se ha dictado. Tal vez entre revocadores y alcaldes. ¿Y por qué no existe el matrimonio perfecto? ¿Por qué? Porque el hombre se ha desligado de estos principios que decimos lo que es la ciencia, el arte, la filosofía y la religión. Entonces, se casan porque dice que el matrimonio perfecto es entre una persona que ama y otra que ama mejor. Entonces acá muchas veces hay lo que son uniones de conveniencia, a veces emocionales, también hay uniones por decir, a veces más que todo por intereses, y que eso trae como consecuencia fisuras que posteriormente se hacen más grandes, se deterioran. ¿Entonces creen en el matrimonio o en la unión civil en personas del mismo sexo? Bueno, ese es un tema que ni siquiera nosotros lo tomamos en consideración, porque hay que ver que matrimonio viene de la composición del término griego maten, que viene de matriz, mo, del término hombre, y io, unión. Entonces es unión del hombre y la mujer, no hay nada más acá que matriz, que matriz, lo que une lo que es hombre y o unión, es el término griego que viene de la sabiduría griega. En estudios profundos de la gnosis, bueno, si bien es cierto no existe el matrimonio perfecto, pero ¿existe el amor? Claro, el amor sí existe, pero el amor viene desde las expresiones más altas de Dios y que se expresa en un ser humano que se desprende, que hace toda una serie de componentes, más que todo reconociendo las leyes que lo rigen como ser humano, respetando una serie de principios, que eso es lo que hace que ingrese el amor y pueda manifestarse. Porque actualmente dice que es el amor, bueno, es un sentimiento profundo, pero o sea, no hay una explicación lógica para describir verdaderamente la palabra o el término amor. Claro, lo que pasa es que el término amor en sí es la expresión de Dios en el sentir de cada ser humano, y que se manifiesta en todas esas expresiones elevadas que tiene. De esa manera es lo inverso al odio. Entonces, el amor espiritual. Claro. Pero el amor entre un hombre y una mujer, ¿cómo se puede dar un concepto de eso? Es que el amor que se expresa entre dos personas es a través de la expresión de Dios en cada una de ellas. Ahora se escucha decir, se terminó el amor. El amor no se termina nunca, porque el amor es una expresión divina que está más allá del bien y el mal. Lo que se termina es la receptividad que tiene el ser humano para que se exprese el amor, porque empieza a salir todos los defectos internos, como es el odio, el amor propio, la codicia, el orgullo, todo eso sale, que son las expresiones adversas a ese sentimiento superior que es del amor. Purifica por un momento al hombre. ¿Cómo? Purificarían por un momento al hombre. Claro, el amor se manifiesta en diferentes maneras, ¿no? El amor, lo que es paternal, el amor hacia la vida, hacia los seres humanos, el amor a la pareja. O sea, ese amor es una derivación que se expresa de diferentes maneras de un sentir elevado, ¿no? De repente suena un poco graciosa ingeniero, de repente parece un poco gracioso, grotesco, pero los jóvenes ahora dicen hacer el amor. No, bueno, eso es totalmente falso, porque lo que están haciendo eso se ha adecuado a los intereses de este tipo de expresión, que viene a ser un sentimiento más que todo emocional, un sentimiento a veces de emociones, muchas veces de sentir la expresión a veces. Da rienda suelta también. Claro, de sus deseos pasionales, y lo aplican ellos. Que en algún momento de repente una persona puede
puede sentir una expresión del amor, ¿no? Y que puede estar dentro de ese matrimonio que se llama matri, mo y o, que viene a ser la unión del hombre y la mujer, puede manifestarse el amor. Pero decir que me voy a hacer el amor no es eso, porque esa es una atracción pasional, lujuriosa muchas veces, y que degradan al ser humano, y que en estos momentos vemos que los programas de televisión están de una manera, por ejemplo, los realities, ¿no? No, pues ese es pero ojo, esos promueven de una manera subliminal, de una manera indirecta, lo que es los sentimientos lujuriosos y pasionales a través de esos movimientos que hacen, hace que la psiquis de esas criaturas o niños o jóvenes se haga una promiscuidad de sus sentires, de sus pasiones, y se adelanten. Por eso vemos ahorita en las estadísticas que entre de 13 y 17 años ha aumentado en 30% los embarazos. Dígame, ¿eso es justo? ¿Por qué? Porque no hay una política adecuada, no hay una política de orientación, al contrario, se están emitiendo en señales que son, bueno, en horarios en la televisión de señal abierta, sin respetar el espectro radioeléctrico que deberían, que es de todos los peruanos, y del cual el horario de protección al menor. Por eso no se respeta, y a través del espectro. Tarea y qué, digamos, y qué tarea debería de realizar el gobierno central, regular la televisión. Ya para finalizar, mucho se habla de la regularización de la televisión en el Perú, pero lamentablemente este es un saludo a la bandera, siempre pasa, sale a la luz esto, pero siempre prima en la publicidad, los grandes anunciantes, los millones de soles o de dólares. Quién sabe qué se maneja detrás de todo esto y qué papel debería jugar el gobierno en todo ese tema. De verdad que su pregunta es muy interesante, le agradezco. Bueno, tocamos un tema que es diferente, pero nos involucramos en otro porque está todo en ese contexto. Pero sería interesante que en algún otro momento podamos tocar este tema con varias especificaciones, cómo afecta a la psiquis cada aspecto que se está dando en este momento a las generaciones, tanto a niños y jóvenes, y cuál está repercutiendo en lo que es la promiscuidad, lo que es los embarazos y lo que es el efecto de la violencia, porque una arrastra a la otra dentro de la estructura psíquica del ser humano, y eso no lo estudian ahí ni quieren hacer. ¿Por qué? Porque el gobierno mayormente tiene intereses que están detrás de ello, porque hemos visto que a la vicepresidenta salió a decir que ella se tiene que regular, no pueden estar saliendo semidesnudos en la televisión. Inmediatamente salieron a defender, no ha dicho eso, esto no, es que nosotros respetamos que se autorregulen ellos. O sea que el gobierno tiene la culpa de ello. Lamentablemente hay intereses económicos detrás. Intereses económicos, pero díganme una cosa, ¿cómo podemos nosotros estar sujetos para un grupo de empresarios que tienen sus intereses y que malogren una generación completa de niños y jóvenes? Díganme. Eso es inconcebible. Gracias. Bien, ingeniero, le agradecemos por su visita, pero esperamos tenerlo pronto porque hay un montón de pan por rebanar en este tema. Sí. Le agradecemos mucho y esperamos tenerlo pronto. Muchas gracias. Vamos a una pausa y volvemos.